Para que las células de nuestro cuerpo puedan realizar sus funciones, precisan sustancias que debemos incorporar con los alimentos. Estas sustancias pueden clasificarse en pocas categorías: hidratos de carbono, proteínas, lípidos, que son grasas y aceites, vitaminas, sales minerales y agua. Los hidratos de carbono, las proteínas, los lípidos o grasas y las vitaminas son sustancias de origen vegetal o animal. Por eso se las denomina biomateriales, y a las moléculas con las que están formadas se las llama biomoléculas. Existen alimentos de diferentes orígenes: animal, vegetal y mineral, y cada uno aporta una base nutricional importante para el organismo. Los alimentos de origen animal se clasifican en carnes rojas como la vacuna o la ovina, carnes blancas como el pollo y el pescado, en lácteos como la leche y sus derivados, la crema, la manteca, el queso, el yogur, entre otros, y por supuesto también los huevos son alimentos muy nutritivos de origen animal. Los alimentos de origen vegetal son las frutas, las verduras y las hortalizas. Los derivados de origen vegetal son los aceites que se obtienen especialmente de las semillas de plantas como el girasol, el maíz, la uva, la aceituna y la soja. También las harinas provienen de la molienda de diferentes semillas de plantas conocidas como cereales. Algunos ejemplos son el trigo, el maíz, la cebada y la avena. Tanto en nuestro país como en otros de Sudamérica se consume la quinoa o quinua. Todos los tipos de alimentos son fundamentales, porque cada uno aporta sustancias necesarias para el correcto funcionamiento de las células y, por lo tanto, de todo el organismo. La función principal que tienen los hidratos de carbono en el organismo es la de proveer energía en forma rápida. Las proteínas cumplen una función básicamente circunscrita al crecimiento. Las proteínas son necesarias en los periodos de mayor ritmo de crecimiento, estos los primeros años de vida, el embarazo. Las grasas, que a veces se cuestiona o se intenta limitar al extremo, por el contrario son también o constituyen también un nutriente esencial, por cuanto cumplen algunas funciones básicas. Por un lado, son el depósito de energía que tiene el organismo, es decir, así como los hidratos de carbono constituían la forma rápida de obtención de energía, la grasa es la forma en que se almacena la energía y está disponible para cuando el organismo la necesita. Y por otra parte, algunos ácidos grasos en particular, algunos ácidos grasos como por ejemplo los de la cadena omega 3, que ahora son un poco más conocidos que hace algunos años atrás, cumplen también funciones indispensables en el proceso de desarrollo de las funciones cerebrales en los primeros años de vida, ¿vale? Es decir, que eso demuestra la importancia y la esencialidad que tienen los lípidos en el organismo humano. Por otra parte, tenemos a los diferentes minerales y vitaminas, cada uno de los cuales cumple alguna función en particular. Sin entrar en detalle con cada uno de ellos, te diría que es fundamental la acción de algunas vitaminas y minerales en cuanto a la inmunidad del organismo, ¿vale? Es decir, la defensa frente a las enfermedades. Es fundamental también en la absorción de algunos micronutrientes. Por ejemplo, la vitamina C, que está contenida en los cítricos, es un nutriente que facilita la absorción de hierro. Y remarco esto porque el hierro, o la deficiencia de hierro, mejor dicho, es precursora de la anemia, que es la enfermedad por déficit más frecuente en la Argentina y en el mundo. Y la vitamina C, un mineral, o una vitamina, perdón, justamente previene la aparición de anemia en la medida en que facilita la absorción de este nutriente. El agua es otro constituyente de nuestra alimentación, a veces no tan ponderado cuando uno define las recomendaciones y las ingestas diarias necesarias. Nuestro organismo está fundamentalmente compuesto por agua, un 70% del peso nuestro está dado por agua. Y por lo tanto, la reposición del líquido que perdemos naturalmente en verano frente a las altas temperaturas es muy tupida la pérdida de agua y por lo tanto debe ser repuesta. Todos tenemos una idea de lo que es una alimentación saludable. Sin embargo, tendemos a alimentarnos con comidas repletas de grasas y de calorías. No somos muy cuidadosos a la hora de balancear los nutrientes y además estamos dejando de lado las frutas y las verduras e incorporando cada vez más alimentos industrializados. La gran pregunta es,
cómo asegurarnos los nutrientes que necesitamos para mantenernos sanos y al mismo tiempo estar alejados de las enfermedades crónicas que tienen que ver con una mala alimentación. ¿Pero qué es una alimentación saludable? ¿Qué clase de plan alimentario nos podría asegurar los nutrientes que necesitamos para vivir y al mismo tiempo que nos mantengamos alejados de las enfermedades? Bueno, para resolver este problema, hace algunas décadas los nutricionistas inventaron la pirámide alimentaria, un dibujo de una pirámide, y dividieron los alimentos en grupos y colocaron en cada posición los alimentos de acuerdo a cuánto debíamos consumir de ellos. Pero las pirámides fracasaron, son confusas, son difíciles de entender, entonces hoy la mayoría de los nutricionistas prefiere hablar de óvalo nutricional. Comenzando el óvalo nutricional tenemos el grupo de los cereales y las legumbres. Están en un tamaño destacado porque es un grupo muy importante para nuestra alimentación. Los ejemplos son montones. En los cereales los copos de maíz, el arroz, todas las pastas, todos los panificados. En las legumbres, los porotos, las lentejas, los garbanzos, las chauchas. Este grupo tiene dos problemas. Por un lado, suele estar muy exacerbado. Se consumen más cereales, especialmente, que lo que debería consumirse, porque son alimentos económicos, son alimentos muy rendidores. Y por otro lado, se los refina. ¿Qué quiere decir esto? Que al grano de cereal se le quitan los nutrientes y nos queda lo que conocemos como el arroz blanco o la harina refinada, la harina blanca. Esto hace que se consuma solamente las calorías del cereal, lo cual puede llevar a la obesidad. El segundo grupo del óvalo nutricional es el de las frutas y las verduras. También es muy importante. Sin embargo, consumimos mucho menos de lo que deberíamos consumir. Y aquí está una de las claves de nuestros problemas de alimentación. En un tercer y cuarto nivel vamos a ubicar los lácteos y las carnes. La carne de vaca, de pescado, los huevos, las aves. Son dos grupos muy importantes porque nos proveen de nutrientes fundamentales. Por ejemplo, el hierro en el caso de las carnes y el calcio en el caso de los lácteos. Las carnes en Argentina, su consumo está completamente exacerbado. Argentina debe ser uno de los países con mayor consumo de carne vacuna por persona en el mundo. Y eso siempre implica un riesgo, porque las carnes tienen muchas grasas y las grasas producen problemas cardiovasculares. En el caso de los lácteos, al revés, se consume mucho menos calcio que el que se necesitaría, por ejemplo, para prevenir la osteoporosis. Y los lácteos son la mejor fuente conocida de calcio. Por fin llegamos a los dos últimos grupos de nuestro óvalo nutricional. Son las grasas y son los dulces. Son los más pequeños, porque son los grupos con los que tenemos que ser más cautos, más precavidos. En el caso de las grasas vamos a encontrar algunas que son realmente beneficiosas. Por ejemplo, los aceites vegetales crudos o los aceites que están dentro de las frutas secas. Pero también hay algunos no tan beneficiosos como la manteca, por ejemplo. Sin embargo, beneficiosos o no beneficiosos tienen muchísimas calorías y de ahí la recomendación de ser precavidos. En el caso de los dulces, finalmente el grupo más pequeño de todos, cuando ingerimos dulces estamos comiendo solamente calorías, prácticamente nada de nutrientes. Y en general es un grupo del que se abusa y por eso hay quien recomienda suprimirlos o por lo menos reducirlos al mínimo. Otro modelo para orientarnos respecto de una alimentación saludable y equilibrada es el plato. Se trata de un plato dividido en 4: frutas, verduras, granos y proteínas. Esta división asegura una mayor presencia de vegetales frescos.
No es una guía en el sentido estricto, sino más bien un recordatorio de qué debemos consumir cada día. El icono de una dieta equilibrada. Una dieta equilibrada podría ser aquella que en realidad cubre las necesidades nutricionales, como mencionamos antes, de una persona. Y tendría que tener, para hacerlo más gráfico, tendríamos que incluir todos los días determinados grupos de alimentos. Los alimentos se agrupan en función a las características nutricionales que tienen. Podemos decir entonces que una alimentación equilibrada incluye un poco de todo, con fuerte presencia de frutas y verduras y una presencia más moderada de carnes y de grasas, pero sin dejar nada de lado. Esa es la clave. Los cereales y las legumbres es un grupo que en general lo que aportan es energía. La mejor energía aprovechable por el cuerpo. Cuando hablamos de cereales, no hay que pensar que a veces se confunde solo los cereales para el desayuno, que uno a veces puede, cuando dice cereales, piensa en eso. En realidad son los cereales y los derivados. El trigo, el arroz, el maíz, las harinas, el pan, los fideos, las pastas, las masas de tarta, de empanadas que se hacen con los cereales. Y además las legumbres, lentejas, porotos, garbanzos. Lo que tiene este grupo de alimentos es que son ricos en hidratos de carbono. Y los hidratos de carbono son la mejor energía para el cuerpo, digamos, la que la aprovecha más fácilmente. Las frutas y verduras son fundamentales en la alimentación. Y acá los argentinos, por una encuesta que se hizo hace poco, es una encuesta nacional de factores de riesgo, se vio que el 42% aproximadamente de los argentinos no consumimos frutas y verduras todos los días. Y es un grupo de alimentos que es muy importante por varias cuestiones. Uno, porque aportan la mayor variedad de vitaminas y minerales naturalmente, digamos. Y son muy ricos en vitamina C, que es una vitamina bastante sensible y se destruye fácilmente y la tienen naturalmente. Vitamina A. Tienen sustancias naturales que se llaman antioxidantes, que se sabe que están asociados a prevenir algunas enfermedades, como por ejemplo las cardiovasculares, y además son muy ricos en fibra. Siguiendo con el grupo de los lácteos, acá en lácteos incluimos solamente a la leche, al yogur y al queso, y dejamos de lado a la crema y a la manteca. ¿Por qué esta separación? Porque en realidad la leche, el yogur, los yogures y los quesos son ricos en proteínas y en calcio. Y en cambio la crema y la manteca tienen mayor proporción de grasas. Por eso pertenecen a otro grupo que hablaremos más adelante. El grupo de carnes y huevos incluye, cuando hablamos de carnes, todo tipo de carnes. Carne de vaca, de pollo, de pescado. Lo importante del consumo de carnes es el tema de, por un lado, de proteínas de muy buena calidad, que son completas, y por el otro lado, el tema del hierro, teniendo en cuenta que en nuestro país, aunque no lo creamos porque somos bastante carnívoros, por decirlo de alguna manera, la anemia es un problema importante en los niños menores de 2 años y en las mujeres en edad fértil. Entonces el hierro que tienen las carnes es un hierro que es muy aprovechable por el cuerpo, por el organismo. Un punto muy importante, los pescados y los mariscos. Deberíamos consumirlos por lo menos 2 veces por semana, porque las grasas de los pescados y los mariscos son mucho más saludables que las de las carnes de vaca, de pollo, de cerdo, y hasta podemos aprovechar las conservas, porque los pescados enlatados son tan nutritivos como los pescados frescos. El grupo de aceites y grasas, acá podríamos hacer como una división, que habitualmente se suele escuchar como las grasas buenas, las grasas malas. No es que haya grasas buenas y malas, sino que hay grasas que podrían, digamos, ayudar, favorecen la prevención de algunas enfermedades, y otras grasas que consumidas en exceso nos juegan en contra. Estas grasas, digamos, más beneficiosas o que nos ayudan a prevenir enfermedades son las que se encuentran en los aceites,
de origen vegetal, o sea, aceite de maíz, aceite de girasol, aceite de oliva, de soja, de canola. En las semillas de chía, de sésamo, de amapola, de zapallo, o también en las frutas secas. Cuando digo frutas secas son nueces, avellanas, castañas. Esas grasas, a la hora de elegir, serían las ideales para consumir todos los días, ¿sí? Hay que tener en cuenta que las grasas tienen muchas calorías, entonces, aunque esté consumiendo este tipo de grasas, que son más saludables, tengo que limitar las porciones. Y después, limitar más el consumo o estar más atento a el otro tipo de grasa, la manteca, la crema, y las grasas que a veces están incluidas en los alimentos y no nos damos cuenta. Serían como grasas invisibles. A veces uno come algo dulce, una galletita dulce, una factura, un postre, y piensa que tiene azúcar nada más. Bueno, ahí hay grasas, y en general en este tipo de alimentos las grasas no son de las más saludables. Este grupo en general aporta energía, pero se suele llamar como energía vacía o calorías vacías. Este vacío viene de que no viene asociado a ningún otro alimento esencial para el cuerpo. O sea, si uno dejara de consumir azúcares, miel o algunas bebidas que son muy ricas en azúcares, no tendría ningún déficit, ¿sí? Forman parte de nuestra cultura, hacen más ricos algunos alimentos, y una alimentación saludable contempla poder consumir azúcares y dulces. Lo que hay que tener en cuenta es las cantidades que consumimos y con qué frecuencia, digamos. Pero teniendo en cuenta una persona sana, un chico, un adulto sano, se pueden consumir. Lo que hay que tener en cuenta es limitar las cantidades y también elegir donde uno más prefiere gastarse ese dulce, ¿sí? Estar más atento a que eso hay que limitar la cantidad y decir, bueno, me lo elijo comer hoy en el alfajor, hoy me puedo consumir una gaseosa, hoy sé que tengo un cumpleaños y que seguramente voy a comer la torta, y entonces estar atento a que no es libre y elegir dónde consumirlo.